Bienvenidos, queridos amigos, a este su programa de oratorio virtual en el segmento La Paz con ustedes. Alegría y paz a cada uno de ustedes que se está conectando por las redes de Facebook y los canales de YouTube. Bienvenidos sean nuevamente. El día de hoy trataremos el tema de la violencia sexual en los niños y en los adolescentes. Para ello he tenido la fortuna de que la doctora Nilda Esther Santamaría Romero aceptara mi invitación. La doctora es médico psiquiatra, especialista en niños y adolescentes. También ella se dedica a lo que es la docencia en la Universidad de Panamá y otras universidades dentro del país, cuya cátedra es la medicina legal y la psiquiatría forense. También se desempeña como motivadora, como de otros programas que a ella la invitan. Bien, antes de comenzar el programa, como todos los miércoles, leemos algún versículo de un capítulo de la Biblia que es elegido en relación al tema que vamos a tocar. Y al final del programa haré una pequeña reflexión. Para hoy he tomado del Evangelio de San Mateo, del capítulo 18, versos del 5 y 6. Dice así: y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Pero al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y lo hundan en lo profundo del mar. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Doctora Nilda, bienvenida pues a este tema un poco difícil, pero que es muy cotidiano. Pues nos gustaría que nos diga qué es la violencia sexual en estos niños y adolescentes y cómo debemos educarlos para la prevención. Bien, buen día a todos y a todas, y en realidad el placer es para mí que me den esta oportunidad de poder compartir, conversar sobre una temática que realmente es preocupante. Vamos a empezar, y me encantó definitivamente la lectura de este texto porque es muy, muy pertinente. Y vamos a empezar, antes de proyectar una serie de diapositivas que nos van a ayudar en la presentación, vamos a empezar con la lectura de un casito. Dice: Bellaflor es una pequeña niña cuya madre le ha dicho: no dejes que nadie toque tus partes. Tiene 7 años. Es inteligente, vive con papá, con mamá y 2 hermanos de 10 y 2 años de edad. En cierta ocasión, un tío que llegaba con alguna frecuencia a casa acarició sus genitales, le dio una muñequita y le pidió que guardara el secreto, que ella era su sobrina favorita. Así, inició una cadena de manipulaciones sexuales hasta que presentó la niña una verruguita en su región genital, en su parte vulvar.
Esto se llamó, o sea, estas verruguitas se llaman condilomas acuminados. Así que la pediatra que examinó a la niña le explicó a papá y a mamá que eso se adquiría vía sexual y que aunque la niña estuviera en aparentemente no, estaba íntegra desde el punto de vista de conservar una estructura que nos da la virginidad llamada himen. De todas formas, eso era un abuso sexual. Los padres quedaron totalmente asombrados, sorprendidos, y lo único que se le ocurrió preguntar a la niña fue, ¿quién fue? ¿Por qué no dijiste nada? Yo no te dije que no dejaras que nadie te tocara tus partes. La respuesta de la niña fue de temblor, de miedo, de llanto, de silencio. No hubo forma de que ella hablara nada, pero fue llevada a psiquiatría infantil. Y ya en un ambiente de mayor tranquilidad y empleando la doctora las técnicas especializadas, la niña logró dar el nombre de su agresor, que era el tío. La respuesta de la niña cuando explicaba esto fue de temblor, de miedo. Estaba avergonzada, presentaba muchos sentimientos de culpa porque le había pasado esto, a pesar de que su mamá le dijo que no se dejara tocar sus partes. Y ella, una niña de solo 7 años, se sentía responsable de no haber evitado el abuso. Ojalá esta fuera una experiencia ficticia, pero tengo que compartirles que es una experiencia real. Lo único que he hecho es cambiar el nombre de la niña por razones obvias. Con este preámbulo vamos entonces a abordar el tema de los abusos sexuales, ¿verdad? En la niñez, y obviamente la niñez incluye niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Como ya se le dijo, yo soy la doctora Nilda Santamaría. El logo que ven es de MS Consultores, un grupo que se dedica a facilitaciones, atención y muchas otras cosas más. ¿Sí? Continuamos con las diapositivas. Bueno, mientras las diapositivas se van colocando, porque no las veo en pantalla, les puedo decir que hay muchas definiciones sobre abuso sexual, pero preferimos utilizar aquella definición que, aunque parezca extensa, trata de abarcar todo y que viene de una experta llamada Eleanor Walker. Sí. Sin embargo, antes de dar esta definición, vamos a compartir algo que siempre me llamó la atención. Ahí tienen un breve currículum para cuando lo quieran leer, pero esto es lo que menos importa, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar entonces de cómo disminuir su riesgo, el riesgo del abuso sexual infantil. Y fíjense que he empleado disminuir, no prevenir, porque la verdadera prevención tiene que ser dirigida hacia la persona agresora o potencialmente agresora. Y generalmente no conocemos a esa gente, ¿sí? Entonces, lo que sí podemos hacer es tratar de disminuir el riesgo identificando los factores de riesgo y los factores de protección alrededor de la niñez y la adolescencia. Bien. Fíjense, decir a los niños que tengan cuidado con solo, ¿verdad? Con solo los extraños, es como decirle que se fijen en los coches rojos al cruzar la calle, dice Michelle Elliott. ¿Sí? Es decir, damos una información realmente incompleta. Y este pensamiento, o esta reflexión que estoy colocando, fue dicha por un joven a los 15 años en 1998. Y estamos en el siglo XXI. ¿Okay? Roderick Lee dice, si hacemos una ecuación y sumamos los malos educadores de la calle, los excelentes estimuladores de la educación, la deficiente educación de los valores y la falta de comunicación en la familia, nuestro resultado será
una aberrada y deficiente educación sexual que comienza casi desde que gateamos. Por eso estamos haciendo esto, porque nosotros no queremos que se diga no te dejes tocar. Eso es una mala orientación porque está responsabilizando a esa niña y a ese niño a que sea responsable de que alguien que tiene mayor poder definitivamente pueda abusar de él. Pero entonces, ¿cómo podemos enseñar, educar, guiar a nuestra niñez y adolescencia para que no sean víctimas de abuso sexual? Vamos a hacer algunas recomendaciones a las personas adultas que somos las que supuestamente tenemos la obligación, el derecho de educar a nuestros niños, a nuestras niñas, desde nuestra casa primero y luego desde otros lugares, como la escuela o las charlas que se puedan dar dentro de la misma control, el mismo control de desarrollo y crecimiento, que no solamente debe ser medir y pesar un niño, sino ver cómo anda el asunto desde el punto de vista del desarrollo. Primero, revise su propia educación y su historia personal. Porque decía otro chico de 15 años también, ¿cómo pueden enseñarnos nuestros padres y madres lo que ellos mismos no saben? Y lo cierto es que a veces no sabemos ni siquiera explicarle cómo nacen los niños, una pregunta clásica de nuestra niñez. Y por otro lado, muchas veces terminamos poniéndole nombres raros a las partes privadas, y esto no es necesario, hay que hablarle con el nombre correcto, el nombre que es científico, no tienen por qué inventarse cosas, porque eso puede crear a veces hasta una especie como de algo pecaminoso, de morbo, ¿no? Así como hablamos los ojos, la nariz, también hablamos de la vulva, ¿verdad? Etcétera. Instrúyase, pero por favor, hágalo con fuentes confiables, porque muchas veces le preguntamos a gente que nos desorienta más de lo que ya estamos desorientados. Y mejor, si usted al buscar la información lo hace de manera científica, con estudios, y aquí, por ejemplo, le ponemos unas paginitas de la web que usted se va a UNICEF, allí puede buscar información. Aquí en Panamá tenemos la Fundación Unidos por la Niñez, que es una ONG sin fines de lucro y que trabaja con la niñez principalmente objeto de abuso sexual. De hecho, su directora ejecutiva, la licenciada Jenny Barr, ella tiene un libro que se llama Lolita, una niña a salvo, y que entrena para que uno sepa cómo usar el libro y cómo aplicarlo. Ha ido a muchas escuelas, incluso privadas la mayoría de las veces. Esperamos que el Estado también la busque, y ha tratado de entrenar a los docentes, a los chicos, a las chicas, para que también sean niños y niñas a salvo. Busque ayuda profesional si no sabe cómo explicar a un niño o a un adolescente los temas sobre abuso sexual. O peor aún, si tiene alguna sospecha de que le puede estar ocurriendo, busque ayuda profesional. Si le dicen que todo está bien, gracias a Dios. Si desafortunadamente su sospecha es cierta, podemos ayudar a tiempo a esa criatura, porque es necesario que todas las víctimas vayan a atención. Permita además, cuando habla con esos niños, con esas niñas, con ese adolescente, permita, ¿verdad?, que él o ella puedan preguntar sobre temas de salud sexual y reproductiva sin estigmatizarlo o corregirlo, decirle, ¿tú por qué estás preguntando eso? ¿Para qué tú quieres saber eso? Vamos, si le pregunta es porque de algún lado le salió la curiosidad, así que mejor investigue bien. Si no sabe en ese momento cómo contestarle, sea honesta, sea honesto, le dice, yo no te puedo dar la respuesta porque no estoy muy clara, pero déjame, yo voy a preguntarle esto a fulano, al doctor, al pediatra, y te vamos a dar la orientación, te voy a dar la explicación, o voy a una persona que nos explique a las dos, ¿ok? Bien, a las personas adultas en términos generales, vamos a hacer una serie de recomendaciones. Practique la escucha activa, pues esto le va a permitir que su comunicación sea asertiva.
no, no una comunicación cualquiera. Hablamos y hablamos, pero no escuchamos. Tenemos que escuchar y después, ¿verdad?, poder responder, orientar, ayudar. Y al mismo tiempo, establecer en realidad un diálogo. Tratar de ver si la información que estamos tratando de transmitir llegó, ¿sí? Y sea paciente, tenga tolerancia, porque incluso los niños y las niñas pequeñas le mandan a uno una cadena de ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y usted tiene que darle la respuesta, tiene que tener paciencia, tolerancia y debe contestarle con tranquilidad y, repito, con honestidad. Si no sabe cómo hacerlo o porque no sabe sobre el tema, dígaselo y prométale que va a investigar para aprender ambos. Bien, hay recomendaciones generales que queremos decir y que a comienzo estuvimos hablando. En vez de decirle, no te dejes tocar, porque cuando hace eso, usted le está dando una responsabilidad y a una criaturita. Si es que no es que te dejes tocar, es como decir, no te dejes robar, si yo no estoy pidiendo a nadie que me robe. ¿Ok? Entonces, es mejor desde muy pequeñitos y pequeñitas decirle que nadie tiene derecho a tocar ninguna parte de su cuerpo. Fíjense, ninguna parte de su cuerpo. Mucho menos las partes privadas. Porque en realidad en ninguna parte de su cuerpo. Nadie tiene por qué estar jugando con los ojos, con los oídos, con la nariz y con las partes privadas de nuestra niñez. Nadie tiene derecho a hacerlo. Y le explicamos que las partes privadas son las que están cubiertas por un vestido de baño entero en el caso de las niñas y una pantaloneta en el caso de los niños. Además, es muy importante que se le aclare que eso se puede hacer si es necesario y siempre mamá o papá estarán presentes cuando hay necesidad de hacerle cualquier tipo de examen en cualquier parte de su cuerpo, más aún en las partes privadas. Si va para el pediatra va a examinar, tiene que examinar cómo están, si el desarrollo va bien, pero lo tiene que hacer siempre delante de mamá, de papá. ¿Sí? Si no se sabe bañar y lo va a ayudar la abuelita o el papá o la mamá, porque no lo sabe hacer. Pero una vez que ese niño o esa niña aprendió a asearse, nada tienen que hacer ni siquiera mamá y papá en ese asunto. Hágale saber que si está solo o sola con alguien o ese alguien a escondida, porque a veces no es que están solos, sino que posiblemente la mamá está en la cocina y el tío ese atrevido llegó y se aprovechó que la mamá estaba entretenida en la cocina y comenzó a tocar a la niña, ¿sí? Así que puede que esté solo con esa persona agresora o puede que esa persona agresora, aún estando con mucha gente alrededor, le toca a escondida las partes de su cuerpo, en especial, repetimos, la que llamamos parte privada. Y rectifíquele, repítale, que aunque tenga miedo, se lo cuente a una persona adulta para que pueda ser ayudada. Hágale saber. ¿Sí? Haciendo un alto aquí, por ejemplo, sí, con los niños muy pequeños, que en realidad ellos aprenden mucho por lo que ven y por lo que oyen. Correcto. Un niño de 3 años, tanto niña como niño. Considero que se puede utilizar la muñeca para decirle cuáles son esas perfectamente partes, ¿no? Porque mire, yo tuve una experiencia cuando llegué a Panamá hace muchísimos años, en la época en que los cubanos salieron en esas balsas. Y entonces allí yo tuve de vecinito a unos cubanos, y estas eran niñas que tenían 2 años, unas gemelitas. Nosotros subíamos al apartamento, estas niñas eran preciosas. Mi esposo se acercó donde las nenas para decirles qué bonitas estaban. O sea, ni siquiera hizo la demanda de tocarlas, nada. Simplemente se acercó. Le voy a decir, doctora, las 2 niñas a la vez,
le han salido con unas palabras tan soeces, diciéndoles que por qué les decía que estaban tan bonitas y que no le tenía que tocar nada, pero de una manera soez, una vulgaridad que yo me quedé y mi esposo, los dos nos quedamos pasmados. O sea, de la manera como estas niñas, entonces, más adelante, el hermano más grande salió corriendo de la casa y las hizo entrar y salió la mamá y la mamá le dice, pues nosotros el papá, le hemos enseñado a nuestras niñas que digan en voz muy alta estas vulgaridades a todo aquel que les diga que qué bonitas están y que no les deben de tocar tales y tales y tales partes. O sea, pero ya era de una manera, pues, Bueno, precisamente pues posiblemente ahí para está Cuba, la mala educación. Claro, posiblemente para Cuba eso era. Y también me tocó, después de años, otro niñito cubano que la mamá tuvo que ir al doctor y me lo dejó. Entonces yo vi que era hora del baño, la mamá se demoraba y yo le digo, fulanito, mira, mientras llega tu mamá yo te voy a invitar a una cena, pero para que tu mamá ya te encuentre bañadito y te lleve a tu casa. Me dijo sí, pero eso sí, el calzoncito, ellos le tienen otra palabra que no me acuerdo, no me lo puedes bajar, no me puedes mirar, no me puedes, no, yo no te voy a mirar, solo te voy a lavar la cabecita y el cuerpecito e inmediatamente te voy a proteger y sin mirar nada, solamente con mis manos voy a sacar el calzoncito y te voy a poner el otro calzoncito que tu mamá me ha dejado. Pero el mismo niño, totalmente, entonces yo dije, lógico, tengo que respetar lo que a este niño le han enseñado, no tengo que vulnerarlo. Pero fueron las dos oportunidades en que conocí unas niñas de 2 años y esta criaturita tenía 4 años. De la forma como ya les habían explicado de que, o sea, nadie tenía que tocar nada. Y si tenían que decirlo con vulgaridades, que lo dijeran con vulgaridades, tal vez con vulgaridades, porque la persona se iba a quedar, o el adulto, ¿no? Iba a decir, Dios, de la boquita de estas criaturas sale esto y como que uno se queda pues congelado, ¿no? Sí, por un lado es bueno desde el punto de vista de que los niños se atrevieron ante lo que creyeron podía ser algo inadecuado, protestar. Pero por otro lado, no podemos enseñar creando sustos, alarmas innecesarias. Por ejemplo, el hecho de que ustedes le hicieran la observación, su esposo, y no estuvieran solos, o sea, por eso es que en la diapositiva escribo yo que esté solo con la persona, los dos solitos, porque la persona, a pesar de que en la casa hay, o en el lugar hay otra persona, en realidad sigue estando sola con esa persona, porque las otras personas están en la cocina o están en otro lugar, no están en los alrededores y no se dan cuenta. Correcto. ¿Verdad? Eso por un lado. Por el otro lado, también decía, hay que explicarle que si tienen que ser bañados porque no lo saben hacer y en realidad deben ser bañados por personas autorizadas. Y aquí esto quizás falló un poquito la comunicación para el niño, pero se pudo manejar gracias a que además estaba delante una experta, ¿no? Sí, estaba conmigo. Sí, es importante que el niño o la niña sepan que, por ejemplo, ni siquiera el doctor, la doctora pediatra puede examinarlos si no está al lado de un adulto autorizado en su crianza, ¿sí? A solas no. Y además, vamos, los profesionales de la medicina debemos saber que nosotros no tenemos que estar examinando a nadie a sola, que sea un niño o una niña, ¿sí? Eso no es absolutamente, eso no es correcto. Siempre
Si no tiene una auxiliar, hombre o mujer, y generalmente va a ser mujer, que le acompañe, mínimo tiene que dejar que esté la familia. Y si está la familia no hay ningún problema, si no está haciendo nada incorrecto. Claro. Entonces, porque lo que no queremos es crear ni morbo en la criatura, ni que vea el área de su sexualidad como algo pecaminoso, ni queremos que caiga en un terror tampoco, porque incluso puede meterse y meter en problemas a terceras personas sin siquiera proponérselo. Claro, ¿sí? Porque son criaturas, ¿no? Porque son criaturas. Entonces, en ese sentido, uno tiene que ser enfático y sí, el juego, los juguetes, las muñecas pueden servir para niños pequeños, poderlos orientar, ¿no? Los cuentos son muy interesantes porque uno puede usar incluso animalitos, ¿no? El conejito, la tortuguita, lo que sea, animalitos, para tratar de, en forma anecdótica, contarle lo que significa algo incorrecto, algo inadecuado y cómo no debe no se debe guardar ningún secreto y aunque se le amenace, debe decirlo. En mi experiencia como psiquiatra forense y como psiquiatra del Hospital del Niño José Renán Esquivel de Panamá en su momento, porque ya yo estoy retirada de ambas actividades a nivel del Estado, ahora lo hago a nivel privado. Entonces, en estas situaciones uno tiene que armarse de estrategia para poder que ese niño o esa niña se sienta en confianza de hablar, no sienta temor y utilizar entonces estas herramientas lúdicas. Y le decía, en mi experiencia, hay niños y niñas sobre todo, porque desafortunadamente la mayoría de los casos suelen ser en la niña, pero no podemos descuidar a nuestros niños porque también son objeto de abuso sexual. Me decían, doctora, él me amenazó con que me iba a matar, pero no me mató nada, doctora. O sea, como quien dice, si yo hubiera sabido, hablo antes, ¿verdad? Aunque yo le tengo que decir que hay experiencias muy crueles. A mí me tocó examinar a una niña que era su propio padre, el abusador, y la amenazó con matar a la mamá. Y para darle una pequeña muestra, buscó una excusa cualquiera y entró a cachetadas a la señora madre de la niña. Lo que hizo que la niña verdaderamente creyera en la amenaza de muerte hacia su madre si ella abría la boca. ¿Sí? Como suele suceder, muchas veces son eventos distintos lo que ponen en evidencia que está ocurriendo un abuso. Y en este caso en particular, se dio que se le cayó la cartera y el dinero al señor, y la madre le dijo, recógele esa cartera a tu papá, y ella no dijo nada, y la mamá le repitió, y ella no quería cogerla. Y entonces le dice, pero recoge la cartera de tu papá, ¿qué te pasa? Que la recoja él. Y la mamá le dijo, tú eres muy grosera, tú eres muy lisa. Y ella le dijo, más liso es él. O sea, se le salió del sufrimiento, del dolor, y la madre se quedó, ¿qué pasa? Y es así como ella decide insistir en por qué esa conducta, y la niña le suelta en ese momento que él la tocaba. Y ella pone la denuncia porque afortunadamente para la niña, su madre le creyó y de una vez fue a poner su denuncia y le pidió que se fuera de la casa. Entonces, es muy importante que aunque sienta, le digan amenazas, le digan que van a hacer, que lo cuenten. Porque una de las cosas que los ofensores sexuales y las ofensoras, las pocas ofensoras sexuales que hay, piensan es que en verdad el niño se va a quedar callado porque así sucede muchas veces. No cuenta con que quizás se atreva a decirlo. Claro. Entonces ellos ocultan de esa manera la actividad aberrante que está cometiendo, y justamente si alguna vez llegan a ser denunciados, pues
siguen ocultando y ya haciendo aumentativos totalmente fuera de lugar generalmente para que sus comportamientos no tengan consecuencias. Así mismo es. Fíjense que incluso es bastante difícil. Estaba leyendo casualmente también de Cuba una investigación que se estaba haciendo por allá por el 2005, más o menos de 2006, para poder, más bien, se ratifican en realidad, pero poner en evidencia toda esta sintomatología y todos estos fenómenos que están alrededor del abuso sexual. Y ratifican nuevamente que la mayoría de las personas ofensoras son personas conocidas de la víctima. ¿Sí? La mayoría, y no solamente conocidas, sino que muchas veces son personas de gran significancia para la víctima, personas en las cuales ese niño, esa niña esperaba que lo protegiera, que lo cuidara, no que lo abusara. ¿Sí? Sí, justamente una de las vulnerabilidades del niño y del adolescente es esa, que ellos simplemente confían en que sus padres, los mayores, son protectores, son los que le dan la seguridad, son los que le dan la contención. Y nunca, pues, va a pasar por esa mente del niño que alguien pueda llegar a cometer un acto tan vil con ellos. Igual del adolescente, a pesar que el adolescente también ya tiene una mayor madurez en cuanto a lo que es la inteligencia, pero sin embargo, todavía como está en ese proceso de transición, todavía tiene esa inocencia, esa ingenuidad, esa confianza. Y por ejemplo, no puede pensar que tal vez un maestro, un profesor, que lo ha visto desde que es pequeñita, alguna vez vaya a tener una actitud de este tipo, ¿no? Me parece que esa es una de las vulnerabilidades. Eso es una de las cosas que más impacta y que hace más difícil que se puedan diagnosticar los abusos sexuales y que se haga responsable a quien realiza la acción para poder ayudar al niño o a la niña que es afectado. Eso es tan difícil porque la primera pregunta es, no puede ser. O sea, la primera observación es, no puede ser. ¿Cómo pasó esto? No lo puedo creer. Sí, el impacto. Sí, el impacto. Entonces, en ese sentido, muchas veces, por eso el niño, la niña, no se atreve a hablar tampoco, porque piensa que no le van a creer. Y es que también se lo dicen, ¿tú crees que te van a creer? No, no te van a creer, ¿verdad? Sí. Van a pensar que tú inventaste todo esto. Y si tenían una relación deficiente, peor. Y si es un niño que a lo mejor por alguna causa, razón o motivo hacía mucha travesura, ay Dios mío, el asunto es más delicado todavía. Y si se trata de una persona altamente con esta imagen de ser el excelente docente, el excelente religioso, mire, qué difícil es que a esos niños, a esa niña, le puedan creer. Sí. ¿Verdad? Y otra cosa, doctora, también en este sentido, creo que en el hogar es sumamente, creo que es el primer lugar a donde el niño tiene que recibir esta seguridad y sobre todo este entrenamiento, digamos, para prevenir este abuso. Porque a veces, por más, como usted dice, que se le entrene, pero es la forma como se ha hecho, porque se le da un doble discurso al niño. Usted como dice, no te vayas a dejar tocar. Al mismo tiempo ese no, como usted dice, ¿no? Es como decirle, no vayas a permitir que te secuestren. Le estamos dando un doble discurso. Sí, hay una responsabilidad que no puede asumir. Claro, y aparte de eso, la criatura todavía por su inmadurez neurológica no lo capta. Y por otro lado, también aquellas familias en donde las estructuras son sumamente rígidas, autoritarias, en donde lo que dice papá se hace,
en donde lo que dice mamá se hace y para todo hay una regla, una razón, también creo que esos niños y más adelante adolescentes son vulnerables para este tipo de abusos. Así mismo es. Ahora, no solamente hay que hablar de tocamiento, no solamente hay que hablar de tocamiento, hay que hablarle que también pueden ser objetos de fotos, videos de sus partes privadas, pornografía en términos generales. Yo he tenido en este año 2020, ¿verdad? 2 casos, una de niñez y la otra de adolescencia. Y esta niña, definitivamente, ella misma incluso mandó la foto de uno de sus senos. Lo único bueno, entre comillas, que hizo esta niña de 12 años, fue no tomar la foto de su cara, de un supuesto noviecito más grande, a saber Dios quién es. Y después le pidió una foto de cuerpo entero y desnuda y ella le dijo que no. Entonces la amenazó con que iba a pasar por todos lados la foto. En realidad su mamá descubrió en el celular la imagen, ¿no? Y me escribió para que pudiera atender a la niña. En la otra también, con un noviecito de 18 años, también le mandó una foto en ropa interior. Eso hay que enseñarle que nadie tiene que pedirle esas cosas, no tiene que hacer eso. Eso se llama pornografía o como usted la quiera llamar, pero eso es un abuso. Correcto, es un abuso. ¿Sí? Eso es un abuso. Y deben hablar. En este caso, la chica un poco más grande sí habló. Y entonces, bueno, es como el muchacho tenía cierto grado de retardo y además su padre es muy consciente, una autoridad fueron a hablar con él. Así que, bueno, afortunadamente de la foto no pasó, pero mire hasta dónde iba a parar el asunto si la chica no pide auxilio oportunamente. Por supuesto que ha quedado tan nerviosa que ahora no quiere saber de novio ni de nada por el estilo. Y la idea no es que caiga en eso, ¿sí? Pero incluso de haber tenido una educación más amplia, nunca se hubiera tomado la foto posiblemente. Claro, ¿okay? Porque también ahí el adolescente es vulnerable, porque también ya comienza ese proceso en que las hormonas empiezan a aflorar, sobre todo lo que es la parte sexual. La adolescente quiere ser admirada, que está hermosa, quiere ya el corazón, le empieza a sonar, y entonces allí aprovechan inclusive otros adolescentes, ¿no? Que ya tienen inclusive esta patología, digamos, de aprovecharse de esta forma, y quién sabe, más adelante llegan a la violación propiamente dicha del cuerpo, ¿no? Claro, lo único que quisiera aclarar y donde quiera que voy, trato de que por favor debemos evitar confundir la maldad con la enfermedad. Y casi siempre cuando usamos la expresión de patología, la gente tiende a creer que son personas enfermas. Y lo cierto es que la mayoría, lo que tienen enfermos son sus valores morales. Sí, efectivamente. Okay, pero saben perfectamente todo lo que hacen y lo hacen porque quieren, y excepcionalmente encontraremos alguno que otro enfermo o enferma. Sí, generalmente, en mi experiencia como psiquiatra forense del Instituto de Medicina Legal de Panamá, puedo decirle que es muy raro encontrar una mujer que sea abusadora sexual, por lo menos de niñez. Y la vez que tuve un caso, la madre era una paciente esquizofrénica que había enviudado, ¿no? Y entonces con un hijo de 14 años con retraso mental moderado, había creído en estas prácticas, por supuesto, incestuosas, ¿ya?
Pero a ambos, él con un retraso mental moderado y ella con una esquizofrenia de patología base, había caído en esto y por supuesto tratamiento psiquiátrico para ambos. ¿Sí? Claro. Esto sí es una patología, pero la mayoría son personas que saben lo que están haciendo, por eso trabajan en la clandestinidad, por eso no es tan fácil detectarlo, por eso evitan la penetración hasta que ya no aguanta. ¿Por qué? Porque dejan evidencias cuando penetran. Porque por diferencia anatómica, definitivamente va a haber un daño físico marcado. Correcto. Y muchas veces se le descubre porque hay un embarazo o los condilomas acuminados de los cuales hablaba en el casito que compartimos. Sí. ¿Sí? Alguna fisura que produce sangramiento, pero tratan de cuidarse. Yo recuerdo un caso de un profesor, el maestro de educación física, y después se descubrió que lo hacía con varios niños. Usaba los muslitos juntos para él satisfacer sus deseos del niño con sus órganos genitales, de él. Y a todos le decía lo mismo, tú eres mi alumno favorito. ¿Cómo se descubre esto? Porque la mamá está viendo un programa, una película sobre insectos y decidió darle educación sexual al niño sobre el asunto de kinder. Y se queda sorprendido cuando ella está tratando de explicarle que el niño se pone a llorar. ¿No? Así que ella, enfermera, decide buscar un ambiente apropiado y así descubre que su hijo le está pasando esta cosa tan terrible. Imagínese, afortunadamente era sábado. De manera que cuando su esposo regresó, ella le explicó, este hombre quiso ir a atacar al maestro, pero nadie sabía dónde vivía ese hombre. Y el lunes ya había bajado la intensidad de la ira, de la rabia, y procedieron conforme tiene que ser, a través de la ley, ¿verdad? Por eso, ustedes pueden leer que he escrito, evite afirmaciones donde exprese que lastimaría, metería preso o mataría a cualquier persona que se atreva a tocar a su hijo física o sexualmente. ¿Por qué? Porque por un lado, quien lo hace puede ser algo muy importante en la familia. O por otro lado, ese niño o esa niña tiene miedo que por haber hecho eso a usted, ahora usted el que va preso. Y entonces carga con la culpa, dice, por dejarme tocar a mi papá, lo metieron preso porque le cortó el brazo, mató. Le estoy hablando de experiencias reales. Claro, claro, ¿Ah? claro. De un hombre que con el machete le bajó el brazo al primo ofensor de su hija de solo 12 años y lo descubre por un embarazo. Él había abusado cuando la niña iba camino a la escuela. En el camino a la escuela, en el campo, este hombre abusaba de la niña y ella no se atrevía a hablar. Pero un embarazo puso en evidencia todo. Y lo buscó y le dio con el machete. Y terminó preso el pobre hombre. Pues, claro, es que eso no era el camino. Correcto. ¿Sí? Eso no era el camino. Entonces, es importante evitar, aunque uno lo piense, es importante evitar hacer eso porque el niño puede, eso aguanta que el niño se atreva a hablar también, que la niña diga. ¿Cómo va a decir que fue su padrastro, su papá, su mamá, su tío, el abuelo, para que lo metan preso, para que lo mate mi mamá, lo mate mi papá, lo mate mi hermano? Entonces, hay que evitar, simplemente hay que decir, uno decir, bueno, yo, si una cosa de esta pasara, yo inmediatamente voy a buscar ayuda, listo. Claro, usted sabe qué ayuda tiene que buscar. Por supuesto, doctora. ¿Verdad? Por ejemplo, para que, ¿cómo saber que nuestros niños o nuestros adolescentes están siendo abusados? Porque, sí, como usted dice, la mayoría se calla por muchos motivos, pero mamá, papá no se entera, pero ¿qué signos, sobre todo, de comportamiento, o sea, son notorios cuando el niño y cuando el adolescente están siendo abusados? Eso es muy importante y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque terminamos acá diciendo que recuerde que usted tiene derechos.
pero que también tiene el deber de supervisar no solo los ámbitos físicos donde se mueve su hijo o su hija, sino cualquier medio cibernético que utilice. Así es. Hoy nosotros no podemos negar que estamos en el siglo XXI, que nuestros niños, niñas y adolescentes son del siglo XXI, ellos son full cibernético. Y por más que usted quiera controlar esto, no hay forma de 100%, porque por un lado se pueden ir por otros medios y por otro sus compañeros, compañeras pueden tener acceso a esos medios y facilitárselos y usted no se da cuenta. Así mismo. Entonces, tome en cuenta que usted, si no conoce cómo funcionan estos medios, no le regale estos aparatos a nuestra niñez, excepto que tengan que usarlo, pero entonces supervíselo. Yo le digo por experiencia que le van a salir con que mi privacidad, yo no me dejan, y usted no coma de cuento. No coma de cuento, no hay privacidad en ese sentido. Algún día lo entenderá. Además, no entre en un dime que te diré, simplemente esto es así y así se va a usar. Este aparato, este celular, esta laptop, esta computadora se compró para que tú la uses por asunto de tu trabajo. Y si la vas a usar con tus amiguitos, yo voy a estar presente porque quiero saber que no le metan ahí, les hackeen, lo que usted quiera. Pero tiene que supervisar. Porque no solamente hoy estamos hablando de abusos sexuales, pero yo les quiero decir que también hay grupos que llamamos grupos tribales, donde ellos dan toda la recomendación. Hay algunos de los grupos tribales como los emos, son chicos que les gusta vestirse de negro, taparse la mitad de la cara y tienen un culto al suicidio que hay que tener miedo, ¿no? Y que se lo transmiten. Además, también se pasan retos, los famosos retos que a veces son altamente peligrosos, como cortarse las pies, los brazos, cortes pequeños, pero que pueden ser peligrosos, ¿verdad? Entonces, no olvide que estamos en un mundo cibernético. Y aunque lo vamos a ver más adelante en una diapositiva, yo también quiero decirle a ustedes que hoy por hoy, y hoy en las noticias veía que uno de estos famosos que creen ser la representación de Jesús, de Dios en esta tierra, está siendo juzgado porque precisamente esa secta religiosa se dedicaba, entre muchas otras cosas, a abusos sexuales. Así que, y esto ya es responsabilidad de adulto, porque ningún niño, ninguna niña llega a una secta. Lo lleva una persona adulta. Correcto. Cuidado con eso, ¿ok? Por eso, ahora vamos a ver lo que son los abusos. En el abuso sexual infantil vamos a ver lo que es diagnóstico y tratamiento. Aunque yo uso la palabra diagnóstico, no estoy hablando necesariamente de que tiene que ir para un médico con un diagnóstico, sino como un término para decir cuándo podemos precisamente, respondiendo a esta pregunta, sospechar sobre el abuso sexual, ya que el abuso sexual representa un evento devastador para cualquier persona que lo sufra. Pero cuando ocurre en pleno desarrollo y crecimiento, y generalmente ocasionado por alguien en quien se confía, resulta profundamente dañino. Es una conclusión que muchos años de servicio me permitieron poder afirmar y llegar, ¿sí? Bien, ¿a qué llamamos abuso sexual? Porque eso fue una de las preguntas iniciales, ¿cierto? Correcto. O violencia o maltrato. Le decía, Leonore Walker, ella es una experta pionera, ciertamente hace muchos años, pero no ha cambiado prácticamente nada. Ella es la que habla del ciclo de la violencia, particularmente mucho trabajo sobre violencia doméstica hacia la mujer, pero también sobre abuso, y nos dice, cualquier manoseo de los genitales de un niño o una niña, o de cualquier otra parte del cuerpo que tenga connotación sexual, como la boca, o la seducción, o que ha sido obligado a que toque las partes genitales de una persona adulta,
los actos sexuales que pueden ser de tipo oral, anal, vaginal, todo eso es abuso. Y fíjense, ya Leonor Ward, que hace muchos años atrás, nos decía la exposición a ver películas pornográficas, a ser parte de producción de estas películas, a ver fotos de este tipo de clase, también son abuso sexual. O sea, no, y por eso no solamente tiene que hablar de que no te toquen, ¿no? Que no tienen derecho a tocarte, sino que hay que hablar a que te tomen fotos de tu parte al desnudo. Es más, mejor que no le tomen ninguna foto a ningún extraño. El niño tiene que aprender, la niña tiene que aprender que cuando no hay morbo, lo hacen tranquilamente delante de sus familiares. ¿Sí? Si yo le doy un regalo a un niño y se lo doy delante de su mamá y su papá, no estoy escondiendo nada. Pero si yo se lo doy aquí a lo cortito y todavía le digo, no le digas nada, es un secretito, es porque tú me caes bien. Ahí la cosa anda por un camino errado. Ahí hay una intención de fondo y hay que poner aquí la barba en remojo. ¿Ok? Porque las formas de agredir pueden ser a través de la fuerza física, a través de la coacción, de la manipulación, de la seducción, de la intimidación, de la atracción, porque muchos niños y niñas pueden estar necesitados de afecto. ¿Sí? Pueden ser niños que tienen todo, pero nadie les atiende. Si acaso la nana. Y pueden ser fácil presa ante cualquier persona que lo haga sentirse bien, sin entender que están siendo objeto de un abuso sexual. Y no olvidemos estos dos de actualidad, medios cibernéticos y sectas religiosas. Sectas religiosas, por el amor de Dios. No estamos hablando de la iglesia esta o la iglesia, estamos hablando de esta gente que se cree que realmente limita los derechos de sus miembros y que les lleva a hacer prácticas que a todas luces no son correctas. ¿Sí? De manera que no olvidemos eso. Y los medios cibernéticos están en manos quizás de nuestra niñez y las personas adultas tenemos que ponernos la pila con eso. Pero la secta está en manos de las personas adultas. Así que somos nosotros los que tenemos que tomar una decisión seria cuando vamos a una secta que creemos que es buena, donde comenzamos a ver cosas totalmente fuera de orden. Por Dios, salgamos de allí. A tiempo, porque Panamá vive la tristeza de una secta en un grupo indígena donde mataron a niños, mujeres embarazadas, todo miembro de una familia, excepto el esposo, el padre del grupo, que salió huyendo y fue a pedir ayuda. Y cuando llegaron con la policía y todo lo demás, encontraron que desnudos tenían amarrado a un grupo de indígenas, hombres y mujeres, niños y grandes. Estaban quemados y todo, pero afortunadamente ellos no perdieron la vida porque se recibió el aviso y se le dio la ayuda a tiempo. Ahora, la sintomatología del abuso sexual va a depender de muchos factores. Las características mentales y físicas de la propia víctima. ¿Qué tipo de abuso ha sido y cuánto tiempo? Las características de esa persona que agrede y qué relación tiene con esa víctima. Incluso el lugar donde ocurre el abuso sexual. ¿Sí? La dinámica de esa familia. El entorno social y el medio cultural. Y vamos a hablar sobre la sintomatología psíquica, lo que podemos encontrar, independiente de todas estas características que son de interés cuando uno va a estudiar todo esto y va a dar un tratamiento, porque el tratamiento tiene que incluir todas estas consideraciones para que sea un tratamiento completo. Nosotros podemos encontrar un bajo rendimiento escolar en un niño o una niña que antes no andaba mal. A lo mejor hasta era buen alumno. Y de pronto comienza a bajar su rendimiento académico. Pero ojo, yo he tenido en la experiencia niños que le va muy bien en la escuela y hasta le va mejor
porque se refugian en el estudio como una manera de escapar del sufrimiento, el dolor que tienen. Así que no necesariamente que un niño o una niña siga siendo buen estudiante o hasta sea mejor estudiante, significa que mintió al hablar de un abuso, porque se pudo haber refugiado en los estudios como su válvula de escape. ¿Ok? Miedo sin motivos aparentes, agresividad, porque en la niñez y en la adolescencia muchas veces la depresión, la tristeza grande se manifiesta es con comportamientos agresivos, tira cosas, es grosero, ¿verdad? Se golpea a sí mismo y hasta puede caer en una situación muy crítica como son los intentos suicidas. Pueden tener trastorno del sueño, trastorno en la alimentación, conducta disocial que se refiere a comportamientos ya incluso problemáticos con la sociedad, ¿no? Niños que de pronto comienzan a hacer pequeños hurtos, a romper cosas, ¿no? A pelearse con los compañeritos. Pueden tender a aislarse, deprimirse, pueden tener ansiedad, separación, porque sienten que si mamá se va, me va a pasar algo. Y a propósito, las mamás tenemos la costumbre de decirle a nuestros hijos que no nos mientan, que nosotros le adivinamos todo. A mí no me dejan mentir. Y en mi experiencia, nuevamente, puedo decirle que hay niños que se han enojado y se han puesto agresivos con su madre y que me explicaban que su mamá le dijo que ella lo conocía bien. ¿Por qué no adivinó lo que le estaba pasando? ¿Por qué no lo protegió? ¿Se dan cuenta? Como el peso de las palabras. ¿Sí? Estaba esperando que su mamá se diera cuenta de lo que le estaba pasando, porque ella siempre le dijo, a mí no me mienta porque yo me doy cuenta de todo. ¿Cómo no te diste cuenta? Y en su edad no puede entender ese juego de palabras que a veces usamos. ¿Ok? Grave, pueden haber intentos suicidas, consumo de drogas, pueden orinarse en la cama dormido, que es lo que se llama enuresis, o hacerse incluso pupú en la ropa interior y esconderla, que se llama encopresis. Y puede haber, entre comillas, precocidad sexual, es decir, comienzan a tener conducta sexualizada. Nuestra niñez puede tener conductas sexuales que no son pertinentes a su edad. Esto puede ser un abuso. Ojo, puede que no haya un abuso. Ninguna de estas sintomatologías es específica, lamentablemente. Pero podemos ir sumando, ¿no? Y podemos investigar si esa supuesta precocidad sexual no es producto de lo que está viendo en películas que usted, y ahí viene otra vez la educación en los derechos sexuales y reproductivos, en películas que son excelentes estimuladores, como decía el joven Roderick en 1998 con sus 15 años. Ahora ya un adulto no lo conozco, no tengo el placer de conocerlo, pero digo una gran realidad, ¿sí? Puede haber rechazo a personas y, ojo, si comienza a rechazar a una persona que antes aceptaba, ponga la barba en remojo, investigue qué pasó. Es posible que se trate de una persona agresora, es posible que pudiese ser que le hizo un desaire, pero no adivine, investigue, ¿verdad? Si no lo sabe hacer, busque ayuda. Por eso le decía, si tiene una sospecha, vaya, déle la oportunidad a alguien que maneja esto o infórmese, ¿sí? Vaya a la Fundación Unidos por la Niñez, que es una ONG en Panamá, busque en la UNICEF, busque en páginas serias. Medline, por ejemplo, es una página que tiene estudio y todo lo demás. Use cuentos recomendados que de pronto terminan soltando la información esa criatura y usted comienza a darse cuenta que sobre todo lo hace con tranquilidad, con cariño, puede obtener la información y parar la situación. Y puede demostrar mucho coraje hacia esa persona que le está agrediendo y que a veces no entendemos por qué es malcriado así, ¿sí? ¿Por qué no le gusta la clase de educación física? Hay un síndrome de adaptación al abuso
de hace muchísimos años, pero que está tan vigente como en 1985 que surge esto. Y que explica la razón por qué la víctima guarda el secreto del abuso sexual o después que lo revela, se retracta. Recuérdese que la víctima es el huevo y la persona agresora es el martillo o la piedra, ¿sí? Roland Summit, que es el que hace esto en 1983, 85, 83, 85, plantea que esto es una estrategia de sobrevivencia a las contradicciones que se dan porque es mi papá, es mi tío, es mi padrino, dice que me quiere, pero me está haciendo daño. A los chantajes que puede haber, tú eres mi alumno favorito, tú eres mi niña favorita, a las presiones, como tú hables, vas a ver, amenazas, miedo. Todo esto, ¿verdad? Crea mucho miedo, mucho temor y se guarda el secreto. Por eso, estas investigadoras, por ejemplo, que mencionaba de Cuba, que han hecho esta investigación ya en este nuevo siglo, nos dice que este síndrome pasa por varias etapas. La primera es precisamente la del secreto. Luego, esa criatura se siente indefensa de la indefensión, ¿sí? Y trata de acomodar, cae en la trampa como de acomodar la situación. Muchas veces puede decir, no, él no me puede estar haciendo daño, ¿sí? Porque pueden que incluso no solamente no sienta dolor, sino hasta puede sentir placer. Porque es agradable que te soben la cabecita, que te abracen. Sin embargo, y trata de pensar, acomodar ese abrazo que me incomoda, en realidad es una muestra de amor y queda atrapado en esa trampa. Por eso, cuando finalmente revela tardíamente, a veces con contradicciones porque la fecha con los niños y las niñas se confunden, y a mí me tocó ver un caso donde incluso se retractó la víctima porque los abogados la estaban volviendo loca con que tú dijiste que al mediodía, porque ahora dice que a la 1, y tonteras así como la hora, y ella no aguantó la presión. Yo pude confirmar que sí había sido abusada porque yo le pedí permiso al juez para que me permitiera hablar con ella a sola. Y a ella le dije, ya está hecho, ya te echaste para atrás, ya le dieron sobreseimiento, ya no podemos hacer nada. Pero por favor ayúdame. Yo quiero como profesional no hacer diagnóstico equivocado. Y quiero saber dónde fallé. Porque yo hice el diagnóstico de abuso sexual en tu persona. Me dijo, doctora, sí me abusó, pero no aguanto más. Además, mi mamá está embarazada de él. Mire la barriga como la tiene. Y esto ha sido un sufrimiento, porque era el padrastro. Imagínense, ya no había más nada que decirle, pues vas al centro de salud porque esto lo tiene que seguir trabajando para que te recupere de eso. Y cuando ven que meten preso al único proveedor, que salen en la televisión, porque no sale la víctima, pero sacan a la mamá y le hacen una entrevista. Y en el barrio todo el mundo conoce a la mamá, y en la escuela también, y en la iglesia y en todos lados. Y está hablando de que esta es la mamá del niño o de la niña. Oye, 2 más 2 son 4, ¿no? Entonces vamos para atrás. Y se retractan. Y esto hasta nos crea problemas porque los excepcionales casos donde no es verdad y se retractan a reconocer que mintieron, son difíciles de distinguir de una retractación producto de este síndrome de la adaptación al abuso. Es un síndrome que precisamente se caracteriza porque hay como una confusión entre lo que el niño dice y lo que hace. Ah, ¿cómo que es buen alumno? Si se dicen que los niños cuando están abusados fracasan. ¿Cómo que se anda riendo? ¿Por qué no hablo antes? Y no entienden que todo esto es un proceso, que estamos ante un niño con una niña que está desorientado, que se siente impotente
que siente que está solito, ni siquiera su mamá que le dice que adivina, que le conoce, que no me puede engañar, adivina, se siente atrapado en cautiverio dentro de una soledad emocional, ¿sí? Y tiene temor y ansiedad de que no se le crea. Y en la historia repetidamente uno ve que dicen, no lo puedo creer, esto no es posible. Y hasta confrontan a esa criatura con la persona agresora, la familia, porque legalmente eso no está permitido. Encima de eso, tiene temor a ser desleal. A mí me tocó ver un caso donde fue el padre biológico. La madre estaba embarazada, la embarazó a ella y los hermanos culpaban a esta adolescente porque ella salía en camisón. Si tú no puedes salir en camisón en tu propia casa con tu propio padre, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Y encima de eso, que por su culpa y por andar en camisón, ahora su papá estaba preso y era el que mantenía a la familia. Entonces ella era desleal. ¿Sí? Y por supuesto, vienen las represalias. Las represalias son tan terribles. Aquí en Panamá existe el hogar Luisa Magrat. Es de la Iglesia Católica y recibe, creo que todavía está, recibe niñas, adolescentes, embarazadas. Todas esas niñas están embarazadas por parte de un familiar, así que el 99 o 90% de los casos son por incesto. Pero no solamente han sido abusadas por un familiar, sino que su propia familia la ha abandonado y han tenido que recibir una mano amiga que las acoja, que le haga el acompañamiento durante el embarazo y que les enseñe cómo criar los niños y que afortunadamente, entendiendo la situación, existe la adopción de entregar a la criatura en adopción sin que se sientan que abandonaron a una cría. Pero ¿qué hace una niña? Hasta de 11 años tuve una. De 11, 12, 13, 14 años, abandonada por toda la familia, abusada por el marido de la hermana, por el abuelo, por el tío, que no ha terminado ni siquiera la escuela. ¿Qué hace esa criatura con un niño? Aunque también puedo decir que siempre se terminan quedando con sus niños, ¿no? Porque en el acompañamiento, obviamente, aprenden a sobrellevar ese embarazo. Es una situación bien difícil. Por eso, todos los abusos sexuales, todos, sufren daño psicológico, sin excepción, solo que depende el daño de muchos factores. En 1985, Finkel, Hare y Browning establecieron una dinámica traumatogénica del abuso sexual infantil para tratar de explicar con 4 rubros todo el daño que se puede producir en las víctimas de abuso sexual. La sexualización traumática, por más que sea una niña retrasada, moderada, usted ya le dañó la sexualidad. Porque no le dio chance de que creciera, que se capacitara, que desarrollara las habilidades muchas o pocas que tenga, y que si no está lista para formar una familia con sus propios hijos, pues no lo está. Sino que ya de una vez la metió en actividades para lo cual no tiene ninguna capacidad. La estigmatización. A mí me decía una niña que iba a cumplir 15 años, que evaluaba de medicina legal, ay doctora, ya yo no voy a poder celebrar mis 15 años. Y yo le dije, ¿por qué no? Es que yo no soy señorita. O sea, como si tuviera marcada en la frente que había sido víctima de una violación. ¿Sí? Entonces, aunque no era mi tarea, porque como forense uno es un tanto frío, no pude abstenerme de decirle, tú vales por tu persona completa, no por una parte de tu cuerpo.
y recomendar a la mamá que por favor no espere que la autoridad la mande, llévelo usted. Y si es posible, hágale su fiestecita. ¿Sí? Porque ella no tiene por qué sentirse ahora con la marca en la frente. Pero así me dijo, es que ya yo no soy señorita. La traición, porque la mayoría de las personas abusadoras son gente que se esperaba protegieran a estas criaturas, hombre. ¿Qué traición más grande? ¿Sí? Y la traición es para la víctima y también muchas veces para las personas que forman parte de la familia. Para la mamá que no puede creer que su propio padre, el abuelo de la niña, le haya hecho una cosa como esta, ¿no? Etcétera. Y la impotencia, porque toda la amenaza, todo lo que pasa, le lleva a sentir que no se puede, y encima de eso la agarra en la casa primero, ¿por qué te dejaste? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Tú cómo estabas vestida? ¿No? Y muchas veces se trata de poner la responsabilidad en la... no, es que esas muchachitas de ahora están súper adelantadas, ninguna adelantada. Será súper desorientada, que no es lo mismo. Súper desorientada, sí. ¿Y por qué están súper desorientadas? Si ellas viven en una familia. Si la educación sexual se comienza desde el embarazo mismo, desde el momento en que uno hasta decide qué color va a usar y qué sé yo. Para usted tiene que, por eso, instruirse, porque usted no le va a hablar a una niña, un niño pequeño de actividades que ni le interesan, pero sí le va a enseñar a cuidar su cuerpo, ¿sí? A cuidar su cuerpo, a que cuando se hace bien. Eso es educación. Eso es cuidar tus derechos para que tus órganos estén sanos, ¿verdad? El tratamiento, ¿verdad? Como he dicho varias veces, por favor, todas las víctimas de abuso sexual sufren daño psicológico. Por lo tanto, la atención individual, que es la atención hacia la víctima, no puede fallar. La atención a la familia tiene que estar incluida. Y de ser necesario, al entorno social, a la educación, y a la escuela, a toda el área, porque a veces en la escuela se enteran o sucedió en la escuela o con alguien de la escuela y no tienen idea la estigmatización con la que de una vez le ponen el dedo acusador a la víctima, ¿verdad? Por supuesto, cuando hay daños físicos, deben también recibir la atención para eso. Pero lo primero que se tiene que hacer cuando uno conoce del abuso sexual es darle protección a la víctima y evitar que vuelva a ocurrir el evento. Por eso, cuando llegan al hospital del niño, por ejemplo, ¿no? Aunque no tengan criterio diagnóstico para ser hospitalizadas, se les deja en el hospital si la persona ofensora está en el entorno familiar. ¿Cómo la vamos a regresar a la casa donde está la persona agresora? Y si eso es en fin de semana, desafortunadamente las instituciones legales no trabajan los fines de semana. Y tampoco es que tienen grandes centros, no hay prácticamente centros por el momento donde decir, vamos a mandar a esa niña. Y mientras deciden sacar a las personas ofensoras, no puedes dejar a esa criatura a riesgo de ser revictimizada. ¿Sí? Eso es así y eso desafortunadamente se tiene que ir corrigiendo con la marcha porque entrar a un hospital siendo una persona sin un daño físico en un área que no podemos negar que siempre ha sido contaminada, por más que se limpie, ¿cierto? Es quizás que se gane una neumonía nosocomial, o sea, de hospital, que ni siquiera tenía. Así que cuando hemos tenido que hacer una cosa como esa, presionamos un poquito y bueno, creo que la comunicación entre el hospital y las autoridades de menores es bastante buena y se trata de darle solución lo más rápido posible para que pueda ser reintegrada o a su casa o a la casa de un familiar que pueda precisamente ofrecer esa protección. ¿Sí?
Bien, unas consideraciones finales. Sí. Es importante identificar los factores de riesgo y de protección alrededor de nuestra niñez y adolescencia, ya que esa es la mejor forma de disminuir los riesgos del abuso sexual infantil. Hay factores de riesgo. Usted tiene una persona en casa que usted ve que le gusta andar por ahí, no respeta, que le gusta ver películas pornográficas, porque sí los hay. Yo tuve un caso donde los tres involucrados, el padre, la madre, que estaban divorciados, y el esposo de la madre, los tres profesionales del derecho. Y ella sabía que su marido le gustaba ver películas pornográficas. Y terminó tocándole a la hija. No, al comienzo no le creían creer a la niña, pero cuando cayeron en una diligencia en la casa, allá encontraron que el señor tenía una buena colección de películas pornográficas, aunque eran de adultos, no de niños, eran películas pornográficas. Entonces, no es que eso sea un pecado desde el punto de vista de alguna gente, pero de todas formas tiene que poner tu barba en remojo, ¿sí? Este caso fue bastante difícil, pero porque no había ninguna evidencia física, ¿sí? Pero había muchos elementos que le indicaban a uno, porque esa niña lo había aceptado a ese señor al comienzo. Cuando sus padres se divorciaron, porque ya no se entendían, ella entendió porque, bueno, se divorciaron y ella terminó un tiempo después que la madre restableció esta nueva relación, aceptando al señor, porque el señor era muy complaciente y iban a cenar todos juntos y qué sé yo, pero detrás de él estaba esa oveja, detrás de esa oveja, de esa lana, estaba la piel del lobo. Y ella comenzó a tener algunos cambios. La madre sí le creyó, ¿verdad? La madre sí le creyó, pero aún así le costaba trabajo creer que ese hombre tan guapo, tan galán, tan dadivoso, pudiese haber estado manoseando a su hija. Sí, pero fue así. Ya ella es una adulta, la hemos visto crecer por otros medios y bueno, gracias a Dios está bien. Prevenir el abuso sexual, recuérdese que la prevención, aunque lo hacemos en forma cotidiana, la verdadera prevención es trabajar con las personas agresoras o posiblemente agresoras. En algún tiempo, ojalá lo sigan haciendo, sé que el Ministerio de Desarrollo Social en Panamá daba atención a los ofensores sexuales juveniles, ¿sí? Para evitar que siguieran con estas prácticas. Es una tarea difícil, pero no imposible. Y porque algunas veces los ofensores sexuales también son juveniles. Los juveniles son producto de una gran desorientación y hasta depresión en el medio de jóvenes. Pero hay que seguir trabajando. Y además, los mandan a la cárcel y no hay ningún tipo de resocialización que se hace necesaria, a pesar de que las esperanzas de recuperación no son tan buenas en estos casos, pero no se debe uno rendir nunca, ¿verdad? Las campañas entonces educativas resocializadoras o de atención terapéutica tienen que ponerse en práctica en las personas agresoras, mejor en las posiblemente agresoras, porque así podemos en verdad quizás minimizar al máximo que pueda ocurrir esto, ¿sí? Y ante cualquier tipo de abuso sexual infantil, por favor, no olviden que debe acudirse a la atención terapéutica, ¿sí? Esto, hay mucho que uno pudiera hablar sobre esta temática, pero hemos tratado de ir un poco más a lo directo con relación a el desarrollo del tema de abuso sexual. Como quieras, querida licenciada, podemos, ¿verdad?, contestar algunas preguntas que quieras hacerme, ¿verdad? Y obviamente muchísimas gracias. Ahí tienen mi correo electrónico y mi teléfono celular, y yo estoy en Instagram, aunque más veo que pongo yo.
pero hemos participado en algunos lives también en Instagram de otros amigos, ¿no? Pero ahí están, pues, si en algún momento dado puedo serle de utilidad, con todo gusto. ¿Ok? Bien. Doctora Santa María, antes de cerrar, dos cositas. Uno, cuando usted habla de que la prevención sexual, la educación sexual comienza desde el vientre materno. Hay en algunas culturas, por ejemplo, tanto al niño como a la niña, cuando están bebecitos, tomarles fotografías desnudas, sobre todo mostrando sus partes genitales. Yo me he encontrado con eso y la verdad que inclusive yo tuve la oportunidad de decir a alguien que esa fotografía, le pregunté que por qué lo había hecho y me dice, no, yo no lo hice, lo hizo mi mamá para que cuando mi hija creciera, por lo menos yo tuviese un recuerdo de cómo era mi hija con sus partes genitales. Por un lado, o sea, ya estamos yendo a vulnerar el cuerpo de una criaturita que lo que necesitaba era seguridad, protección, por un lado. Y por otro lado, ¿qué pasa con aquellos niños y sobre todo adolescentes que entienden ya mucho más cuando son abusados por el padre, el padrastro, el abuelo, pero los progenitores, en este caso la madre, por decir, no pone la denuncia para que el agresor salga de casa o el agresor, si es un abuelo, no tenga ya nada que ver con esta familia. O sea, ¿qué se le está diciendo a ese niño, a ese adolescente, al no poner una demanda ante la ley? Precisamente eso refuerza la indefensión, la impotencia, el sufrimiento, y eso puede llevar hasta atentados suicidas que pueden tener o no éxito. Porque lamentablemente eso es una realidad que sí pasa. Por eso uno puede encontrar en personas que nunca denunciaron el abuso sexual daños serios en la vida adulta. Sin excepción, licenciada María, le cuento que las veces que yo llegué a dar charlas, ahora no podemos darla presencialmente por la pandemia, pero las veces que yo llegué a tocar temas de violencia sexual en actividades docentes de cualquiera de las organizaciones en las que uno se mueve, nunca pude evitar tener un testimonio que me decía, doctora, yo nunca había hablado de esto que me pasó. Es decir, venían arrastrando un caso que recuerdo muy bien en el primer encuentro de mujeres negras de Panamá. Fue una mujer como de 30 y tantos de años que me dice, nunca voy a olvidar que un día estaba mi tío sentado, estábamos en el patio, estábamos todos sentados en el patio, y yo estaba sentada al lado de él. Y en un momento dado me agarró la mano y me la puso en su parte, y yo sentí algo tan duro que yo salí corriendo, pero no dije nada. Ahora me doy cuenta que eso fue un vil acto de abuso sexual. Ella lo único que hizo fue levantarse y salir corriendo, pero debió ser tan impactante para ella que eso le sucedió cuando era una niña y que a los 30 y pico de años, cuando comenzamos a hablar y a romper una serie de mitos, ella se atrevió a compartir esa experiencia. Y no fue la única vez, eso me ha pasado en todas las actividades. Alguien siempre se atreve a romper ese silencio, aunque ya no se haga nada, entre comillas, pero abre una puerta para mejorar, ¿verdad?, su vida personal. Porque muchas veces esas personas
no entienden por qué no disfrutan de una relación de pareja. No entienden por qué sobreprotegen, asfixiando prácticamente a sus hijos y a sus hijas ante el temor que le pase lo que le pasó, ¿verdad? Y que nadie le ayudó, que no se atrevió a hacer nada, o cuando lo hizo, nadie le ayudó. A mí me dijo una mamá, es que, doctora, mi mamá no me creyó. Y yo por eso es que soy tan desconfiada, porque ella no me creyó. Yo tuve que crecer así, pero ella nunca me creyó, ¿sí? Y yo recuerdo en un funeral que me dijo la hija adulta de 40 y pico años frente a la tumba de su padre. Yo no sé si yo lo soñé, pero en mi memoria yo tengo un recuerdo que me duele de que mi papá me tocaba. Yo lo amé, lo quise mucho, pero me quedo con ese recuerdo. Y me dice, no lo puedo ir a ver. Y no quiso pararse, como hace mucha gente, y va al ataúd. Correcto. ¿No? Y despide a su padre. O sea, el daño está allí. Pero estas son víctimas que guardaron silencio. Algunas y otras a las que no se les creyó. Exactamente. Sí. Por eso que considero que un punto muy importante es que la mamá y el papá, si son ambos que están unidos como una familia, o solamente vive solamente uno de ellos, creer al niño, porque el niño difícilmente va a mentir sobre esta situación, porque es completamente ajeno a su pensamiento. El niño está pensando en jugar, el niño está pensando en que se va a comer un chocolate, el niño está pensando que va a un parque. El niño no está pensando absolutamente nada con su cuerpo. Entonces, cuando ocurre un tipo de estas cosas, hay que creerles. Porque en base a qué van a mentir. Claro, hay que empezar por creerle. Claro. Pero no vamos a negar. Como forense, como psiquiatra forense, yo tengo la tarea de investigar todo. Porque el 90%, el 80 y pico por ciento, en pleno siglo XXI, sigue demostrando que es cierto que el abuso ocurrió. Pero hay un 8 a 10% que puede mentir por diversas razones. Pero fíjese, esa es la excepción, no es la regla. ¿Sí? Hay que partir creyendo, hay que evitar el sesgo, sí, confirmatorio. Por lo tanto, aunque yo crea, yo puedo investigar eso. ¿Sí? Hemos tenido excepcionalmente casos, por ejemplo, ante diferencia entre la mujer y el hombre. Tuve un caso donde ya el individuo no aguantaba más porque era esta mujer extremadamente celosa, le reclamaba, era violenta. Él dijo, ya está bueno, ahora sí me voy. Y se fue. Y ella, ese mismo día, fue y lo denunció de violencia sexual hacia la hija de ambos. Muy traumático el proceso. Y era una mentira. Sí. Fue mi tarea trabajar con la niña sin que la niña quedara metida en estos sentimientos de culpa, porque la madre trató de entrenarla. Desafortunadamente hay personas malas, pues. ¿Sí? Y este hombre estaba destrozado. Digo, afortunadamente no había ningún daño físico en la niña, sino si hubiese sido un daño físico por otras razones, él hubiera ido preso. Pero eso es excepcional. No es la regla. Y además, si un niño o una niña miente en este tipo de situación, busque ayuda de todas maneras porque algo está pasando con esa criatura para que esté mintiendo en semejante. Los niños pueden decir mentiras de otro tipo.
Pero Los no niños, ese, pero no. sí, este tipo, esto es muy raro. Si se quebró el jarrón, pueden decir que fue el perro, cuando fueron ellos. Correcto. Se goloseó algo de la refrigeradora, puede decir que fue el hermano más chiquito, Claro. o la empleada si quiere. Sí, pero este tipo de mentira, y hay algo muy puntual, historias sexuales detalladas no pueden ser descritas por un niño o una niña a menos que haya sido partícipe directa o indirectamente de esa actividad. Correcto. Directamente porque se lo hicieron, indirectamente porque lo pusieron a ver. Lo pusieron a ver, sí, porque también esa es A ver. otra parte en que la maldad es tan grande como usted dice, que no les importa, que necesitan la presencia de un infante, ¿no? O de un niño. Sí. Sí. A mí me tocó, por ejemplo, una niña que me describió el baño donde era llevada para que este hombre la manoseara por dinero. Ella me describió el baño del apartamento del señor. Es un área muy privada. Y además ella solita no iba a ese apartamento. Correcto. Entonces, la fiscalía fue y era como si me hubiera dado ella una foto y yo se la hubiera entregado a ella, el color de los azules, una ventanita, no sé qué, no sé qué. Así que, ¿qué hace esa niña metida en ese baño con un tipo adulto, que no es su papá ni su tío ni nada, que no está enferma, no es el doctor? Desafortunadamente era llevada para que este tipo la manoseara y él soltaba dinero por esa cosa. Y bueno, a juicio de quien la lleva, no le estaba pasando nada. No, por supuesto que no. Presa quedó esa persona, ¿no? Por supuesto, y Presa. ojalá para toda la vida. Sí, sí, sí. Y Sí, la niña doctor, pues a tratamiento, porque de todas maneras, por pues, favor. Sí, el como no le tratamiento, dolía ni mire, el nada, tratamiento, doctora, es fundamental, fundamental. pero per se al tratamiento, doctora, queda esa violencia de todas maneras. O sea, No, eso no, es que queda, esta es una cicatriz. Esto con exacto, tratamiento una cicatriza, cicatriz. pero no vuelve a tener, ¿verdad? Como cuando uno se corta, la piel ya quedó con una marca. ¿Sí? Solo que la cicatriz, si ha cerrado bien, permite funcionar. Correcto. Si no se cierra bien, va a tener mucha deficiencia. Por eso la importancia de acudir al tratamiento. El tratamiento puede ser con psicología, con psiquiatría, con ambos, con grupos expertos, porque hay también sesiones grupales. Con eso, obviamente, nunca vaya a gente que no conoce. ¿Sí? Claro. Porque las sesiones grupales de víctimas tienen que ser manejadas por personas con mucha experiencia para que no se hagan daño o se refuercen cosas negativas. Exactamente. Sino para que puedan compartir un poco y sobre todo para que se den cuenta que no tienen ningún estigma que las identifica como violadas. Término común de la gente, pero el término pues es un término legal más que un término médico. Correcto. Y aparte de eso, por ejemplo, en la terapia de la aceptación y el compromiso, la palabra violada queda como una palabra, pero una palabra que ya no va a tener significado, sino queda como una letra muerta. O sea, de eso se trata, ¿no? Porque, no, y además porque la vida continúa y así van a mismo haber es. muchos casos, pero la Y para que persona... eduque, fíjense, para que eduque a sus hijos o sus hijas sin caer en extremos. Correcto. ¿Sí? Sin caer en extremos. Y permitiéndole que ellos también tengan una normal. Por eso se habla de sexualidad traumática. Porque si no se tiene cuidado, aunque parezca que no pasa nada, realmente comienzan a tener actividades para las que no se está preparada. Yo tuve una paciente que fue abusada por el esposo de su tía. Tristemente iba a ser su padre adoptivo porque la tía materna y el esposo, que era un gringo, la iban a adoptar toda vez que la madre esquizofrénica no podía tener la niña y desde pequeño la estaban criando. Y vivía con este señor, con la tía y con dos primos, hijos de la pareja, ¿sí?
Y esta muchachita que vivía aquí en el área canalera, se fue para el interior de donde eran ellos, pero se prostituyó, fumaba, no llegaba ni a los 15 años. Ella se dio cuenta de que estaba siendo abusada por una clase de child abuse que le dieron en la escuela del área canalera donde estaba asistiendo. Cuando ella se dio cuenta de lo que le estaba pasando, ella se abrió, su tía le creyó, puso la denuncia y comenzó todo un proceso. Pero estaba tan traumada. Ella no quería estar en esa casa donde había ocurrido una y otra vez este evento. Por eso se fue para el interior, pero me dijo, mi cuerpo ya no vale nada. Y si no vale nada, por lo menos que me paguen algo por usarlo. Es un daño muy grave, muy grave. Y eso es nuevamente caer y caer, porque desgraciadamente, aunque no debiera nadie pagarle nada, más porque es una menor, nunca faltan los abusadores que andan por ahí disfrazados de hombres. ¿Sí? Ah, no, porque ya está grandecita, porque claro, tenía 15 años, se veía muy bonita, muy señorita, era grande. Sí. Pero era una menor. Correcto. Era una menor. ¿Sí? Pero siempre pues, había alguien que se podía aprovechar. Aunque nunca, digo, porque lo hacía con cualquiera. Sí, o sea, Y cualquiera no es fácil de identificar. Sí, o sea, esas son otras de las consecuencias Correcto. de este trauma. Por eso le digo, doctora, por eso cuando usted habla de maldad, efectivamente es maldad. Y por eso antes de terminar el programa, pues la reflexión que aquí habla Jesucristo y habla realmente con lo que usted dice, ¿no? Mire, esta que dice, esta parte que dice pues que sería muy bueno de que estas criaturas, que más valiera que les pusieran una piedra de molino al cuello y los arrojaran al fondo del mar. Porque acá en ningún momento Jesucristo está hablando de que es un pedófilo, es una persona que enferma, porque estamos hablando de Dios, y Dios sabe quién es su criatura. Aquí está hablando per se de maldad. Por eso, gracias, doctora, por aclarármelo y aclarar esto, la maldad. Y considero que si está escrito, es así. Y por eso que todo lo que usted nos ha explicado el día de hoy es proteger a los niños y a los adolescentes de la maldad, para que el niño lleve el proceso normal de su crecimiento y lo que va creciendo un poco, diríamos, más tardíamente, ¿no? Junto con el cerebro, es la parte de la sexualidad. Y mantenerle esa ingenuidad, esa inocencia, de que el niño se manifieste tal como es. El adolescente también, que ya me están saliendo los granitos, que me lo voy a tapar, la niña, mire qué bonito el cabello, me voy a tomar la fotografía, pero nadie tiene el derecho de vulnerar su privacidad, su cuerpo, porque al vulnerar su cuerpo está vulnerando el sí mismo, está vulnerando el alma, no solo la psique, sino considero que va más abajo de la psique, que es el alma, por eso que hay personas que no se recuperan, ¿no? Doctora, muchísimas gracias. La verdad que le digo, su ponencia clara, con muchísimos ejemplos de casos reales, todo lo ha basado en su experiencia. Yo he leído mucho de México, de Chile, de España, y todos llegan a esa conclusión que usted ha dicho, que realmente va a ser de muchísima, muchísima ayuda
para todos los padres, educadores, hermanos, adolescentes que nos están viendo. Y qué bueno que lo compartan con otros grupos familiares, con grupos de amigos que tienen niños, que tienen adolescentes, porque a mayor información, a mayor conocimiento, pues vamos a proteger mejor a nuestros hijos y que estos depredadores de la maldad ojalá y desaparecieran. Doctora Santa María, muchísimas gracias. Voy a tomarle la palabra para el otro programa, nos pondremos de acuerdo. Muy bueno, el buen Dios lo bendiga con creces por haber puesto su experiencia, sus conocimientos en las manos de toda aquella persona, de todo aquel público, de toda la América que nos ha visto y que será de muchísimo, muchísimo aporte y ayuda. Gracias, doctora. Muchísimas gracias a usted, querida licenciada. Muchísimas gracias. Y gracias a mis pacientes que, aunque sea de una manera, digamos, lamentable, me han permitido poder compartir estas experiencias. Han sido maestros y maestras para que una pueda realmente ver que esto no es cuento, que esto no es algo que no sucede y que definitivamente necesitamos trabajar más en la educación sexual de nuestros niños y de nuestras niñas, ¿verdad? Eso es muy, muy importante, querida María Pajares, ¿verdad? Y sé que tiene una hija que es psiquiatra también, ¿verdad? Sí. Y que seguramente ella estará atendiendo este tipo de casos. Así que en realidad es muy importante todo el que se pueda sumar, pero sobre todo trabajemos preventivamente en la educación sexual, que por lo menos, si bien es cierto, no está dirigida como se debiera hacer en su prevención plena hacia la persona agresora, porque ni la conocemos, de todas maneras baja los riesgos y permite que si desafortunadamente le pasa esto a un niño o una niña, no se quede calladita la personita, sino que lo diga, ¿verdad? Que lo diga. Así es. Muchísimas gracias. De nada, doctora, las gracias nuevamente a usted, mis queridos amigos. Gracias por haber estado con nosotros a través de estas redes de Facebook y YouTube. Nos veremos el próximo miércoles, como siempre, aquí en el segmento La Paz con ustedes. Hasta el próximo miércoles.